Continuando con el estudio de este libro titulado Bases para una paternidad espiritual bíblica, hoy nos toca estudiar el capítulo número 9, titulado Peligro de tener un padre espiritual sin una visión que lo trascienda. Peligro de tener un padre espiritual sin una visión que lo trascienda. El propósito de este libro de ninguna manera es poner en tela de juicio la legitimidad y efectividad del ministerio de los pastores cristianos. Todo lo contrario, todo lo contrario. Estamos convencidos de que los pastores han recibido un genuino llamado para servir al reino de Dios y lo han aceptado con total consagración y disposición para servir, a una costa de grandes sacrificios, a una costa de muchísimas lágrimas. El Evangelio es predicado a través de estos hombres y muchas personas reciben a Cristo en su corazón, naciendo de nuevo y pasando a tener vida eterna. Esta también ha sido nuestra experiencia a lo largo del tiempo, durante que junto con mi esposa hemos servido al Señor a través de servir a su reino. No obstante, es necesario que nos detengamos y analicemos lo que sucede con la paternidad espiritual de algunos de estos esforzados siervos de Dios que no han logrado descubrir la importancia de tener hijos espirituales a quienes transmitir la revelación y la visión que han recibido de parte de Dios, para que finalmente estos hijos espirituales hereden el manto que los identifique como siervos aptos para continuar con la obra encomendada por el Señor. Es necesario que si somos siervos de Dios, que hemos sido probados y aún hemos sido aprobados por el Señor para confiarnos el ministerio, para confiarnos el Evangelio, como sucedió con Pablo y su equipo, no obstante eso, que hayamos sido probados y aprobados, es necesario, y por eso estamos grabando estas clases, estos capítulos de este libro, por eso hemos escrito este libro, para que entendamos claramente que necesitamos entender esta doctrina de paternidad espiritual, porque necesitamos formar hijos espirituales que puedan heredar nuestro manto de siervo de Dios, sino la visión recibida por revelación de la palabra de Dios se muere con nosotros, se termina con nosotros. Y ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es la continuidad. Jesús formó a sus discípulos, a sus apóstoles. Sus apóstoles formaron a los que seguían y los que seguían a los que seguían. Y por eso el Evangelio llegó a nosotros y hoy somos salvos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay que buscar y descubrir hijos espirituales que puedan ser formados por nosotros, que tengan las características, el carácter para ser formados y heredar el manto de siervo de Dios que Dios nos ha dado a nosotros a través de la visión y la revelación de su palabra. No obstante, es necesario en este punto que nos detengamos y analicemos lo que sucede con la paternidad espiritual que no descubrieron, que no han descubierto esos hijos espirituales. El no tener herederos, evidentemente, el no tener herederos no transforma al pastor en un mal siervo de Dios. Simplemente, no fue Eliseo un mal siervo de Dios, porque Giezi no pudo ser su hijo espiritual. No lo transforma en un mal siervo de Dios, simplemente lo deja sin sucesores, a quienes heredar su manto. Tampoco significa que no tenga revelación de la palabra de Dios, ni que no haya recibido una visión para el ministerio. Pero lamentable realidad es que su revelación y su visión morirán con él. Por esta razón es necesario que cada hombre de Dios aprenda la importancia que tiene la doctrina de la paternidad espiritual. En toda la Biblia encontramos rastros de esta doctrina, que cuando nos es revelada, se hace luz en nuestro corazón sobre la importancia que tiene para Dios la descendencia de sus siervos. Podemos observar con claridad esta visión de Dios en las promesas que le hizo a Abraham, en las promesas que le hizo a David y a otros siervos, o entenderlo en la obra de Jesús formando a sus apóstoles, a sus discípulos, descubriéndoles la revelación de la palabra de Dios, transmitiéndoles una visión
del reino eterno de Dios e involucrándonos en la tarea de la continuación y del establecimiento de ese reino de Dios. Para entender mejor de lo que estamos hablando, miremos detenidamente la historia del sacerdote Elí y sus dos hijos, Finees y Ofni. Ellos aparecen en la Biblia cuando Elcana, junto a Ana y Penina, subía a Silo. Ana era la madre del profeta Samuel. Y cuando ellos subían a Silo para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová, y en ese lugar ejercían el sacerdocio los dos hijos de Elí, Finees y Ofni. Dice en 1 Samuel, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finees, que eran los sacerdotes de Jehová. Ya Elí no era el sacerdote, ya eran sacerdotes en su lugar, ya estaba viejo. Elí, en su lugar los sacerdotes eran Ofni y Finees, sus hijos. Los hijos de Elí no llegaron a ser verdaderos sacerdotes, sin embargo. En cambio, simplemente se conformaron con ser los hijos del sacerdote, que heredaron solamente el cargo, pero no el espíritu de su padre. Aunque vimos que en Silo los sacerdotes eran Ofni y Finees, en realidad el que estaba atento al ejercicio de la función, de esa función sacerdotal, era su padre. Dice en la Escritura, mientras Ana oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Ven que los sacerdotes en realidad eran sus hijos, pero el que estaba ejerciendo la función seguía siendo el papá, seguía siendo Elí. Por ese motivo, cuando Ana dedicó a Samuel a Dios, vino a Elí, y no vino a Ofni y a Finees, que hubiera sido lo lógico porque ya eran los sacerdotes. Dice la Escritura, y ella dijo, oh Señor mío, le dijo a Elí, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba a Jehová, y Jehová me lo dio, me dio lo que le pedí. Y yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Elí era un sacerdote, era un verdadero siervo de Dios, pero no tuvo una visión que lo trascendiera y que pudieran heredar sus propios hijos. No hubo herencia ministerial, no transmitió a sus hijos la revelación y la visión para que pudieran heredar su manto de siervo. Vivía en un tiempo en el que no abundaba la visión y él tampoco la buscó, aunque era posible tenerla, porque el joven Samuel la tuvo, era posible si la buscaba, porque Samuel la tuvo, aun cuando era jovencito. En 1 Samuel 3:1 lo dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, no había visión. Sin embargo, el joven Samuel tuvo visión y tuvo revelación. Elí no captó el propósito eterno de Dios al no entender que debía ser un padre que transmitiera su herencia espiritual a sus hijos. Su problema fue que había tomado su ministerio como una profesión, se había convertido en un sacerdote profesional que sabía mucho acerca de Dios, pero no le importaba demasiado ayudar a que se cumpliera su voluntad. En cambio, prefería descansar. Le dio instrucciones correctas al joven Samuel, pero no lo ayudó a concretarlas. ¿Por qué? Porque prefirió continuar durmiendo. Vemos el relato en 1 Samuel 3. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, ya era anciano. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová lo llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego
a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, ¿ven? No había tenido revelación hasta ahí, pero ahí sí la tuvo. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Pero no fue a acompañarlo. No fue a guiarlo, no fue a ejercer paternidad espiritual Elí sobre Samuel. Le dijo lo que tenía que hacer y lo dejó, que lo vaya a hacer solo. Elí fue un padre que ni siquiera había logrado transmitir a sus hijos la revelación de Dios para que ellos lo conocieran en forma personal. No les había transferido al menos una visión por la que trabajar e invertir la vida en algo bueno y agradable a Dios. No le transmitió visión ni revelación. Dice la Escritura, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. 1 Samuel 2:12. Toda persona que no conoce a Dios es un impío, porque Dios está fuera de su vida y de sus prioridades, aunque profesionalmente ejerza una función religiosa, aunque profesionalmente ejerza una función, se haga llamar pastor o tenga el título de pastor. Si no conoce a Dios, es un impío, porque Dios está fuera de su vida y de sus prioridades. En realidad, si en el templo, si en la casa de Dios no hacemos las cosas que son necesarias para cumplir la parte que nos corresponde en la visión del propósito eterno de Dios, enseguida aparecen motivaciones malas. Y acuérdense que el templo hoy está formado por piedras vivas. El templo es la iglesia. El templo está formado por piedras vivas, las piedras vivas que es cada cristiano, cada hermano que pertenece a la iglesia, a la esposa del Cordero, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando reciben una revelación que determina una visión, los hijos hacen lo que corresponde para cumplir su parto y heredar el manto de siervo de Dios. Eso es lo natural, pero cuando la visión del Padre alcanza solamente para su propio ministerio, los hijos quedan expuestos al error de considerar que el sacerdocio es una simple profesión más para ganarse la vida y obran en consecuencia. Eso es lo triste, obran en consecuencia, se convierten en profesionales que se ganan la vida con el ministerio. Miren los hijos de Elí confundieron el sacerdocio con una profesión que les permitiría vivir holgadamente. Crearon sus propios derechos y los usaron para su propio beneficio. Esos derechos consistían en tomar para sí mismos de las ofrendas que el pueblo traía a Dios. Miren, en 1 Samuel 2, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Una profesión que le permitía vivir holgadamente. Ellos se hicieron gordos, robando las ofrendas que el pueblo traía para Dios. 1 Samuel 2:29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Se dan cuenta lo que sucedía? Esa misma gordura es lo que mató a Elí. En 1 Samuel 4:18 leemos, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. ¿Por qué se desnucó y murió? Porque era hombre viejo y gordo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Los hijos de un padre espiritual
que no supo transmitir el manto para continuar con la revelación y la visión, comienzan a usar el templo de Dios para entretenimiento personal, porque no le fue transmitida una tarea que los haga trascender. Miren 1 Samuel 2:22, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Repito, los hijos de un padre espiritual que no supo transmitir el manto para continuar con la revelación y la visión comienzan a usar el templo de Dios para entretenimiento personal. ¿Por qué? Porque no le fue transmitida una tarea que los haga trascender. El peligro entonces de tener un padre espiritual sin una visión que lo trascienda y que lo lleve a hacer todo lo necesario para que sus hijos espirituales hereden su manto de siervo de Dios es transformarse en ministros profesionales sin unción, que han tenido que tejer su propio manto con su propio diseño, seguido de la muerte espiritual. Miren 1 Samuel 4:4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fineés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y en el versículo 11 dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fineés. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fineés. La consecuencia de un padre que no tuvo el corazón de transmitir su revelación, la visión que surge de la revelación recibida de la palabra de Dios, para ejercer la tarea, para que sus hijos hereden su manto de siervo de Dios. Sus hijos, tanto Elí terminó muerto por gordo y sus hijos terminaron muertos por desubicados, por no saber qué hacer, por falta de visión, de revelación y del poder de Dios en sus vidas.